Nos vamos al Palacio de la Moneda para conocer los cambios en el plan paso a paso que se anunciaron durante esta jornada y cifras realmente preocupantes. Maribel Retamal nos cuenta. Maribel, muy buenas tardes. Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos corriendo la última milla, les pedimos a todos el último esfuerzo. Fueron las palabras que pronunció durante esta jornada en el reporte de salud el ministro Enrique París, donde, claro, primero se informan de cifras realmente preocupantes, contagios que van al alza, también una tasa de positividad de los exámenes PCR que son superiores a al 11% y también el caso de el número de casos activos que supera los 32.000 casos activos. Todo eso, cifras absolutamente preocupantes, donde además de todas aquellas cifras que tienen que ver con el avance del COVID-19 en nuestro país, hubo cambios en el plan paso a paso, donde 24 comunas a lo largo de nuestro país van a retroceder a cuarentena, entre ellas, por supuesto, Santiago, Viña del Mar, también La Cisterna, todas ellas retroceden, estaban en fase 2 y retroceden a cuarentena, que es la fase 1, la restricción total, esto por los malos indicadores que han presentado estas comunas. Detalles de estas 24 comunas que retroceden a fase 1, a cuarentena, los entregó Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública. Escuchemos. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio. En la región de Valparaíso, las comunas de Concón, Quilpué, Villa Alemana, Nogales y Viña del Mar. En la región metropolitana, las comunas de Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante, la comuna de Santiago y San Ramón. Claro, son 24 comunas las que retroceden en este plan paso a paso a cuarentena, a fase 1, entre ellas Santiago, la capital de nuestro país. Esto por los malos indicadores que han presentado el alza de contagios, también por supuesto la ocupación de las camas UCI, que es algo que preocupa a las autoridades, donde hay cerca de un 94% de las camas críticas ocupadas. Hay también, por supuesto, cifras bastante alarmantes que dan cuenta del avance del COVID-19 en nuestro país. En las últimas 24 horas se registraron 6.249 casos de COVID-19. Esta es una cifra que no veíamos desde junio del año pasado. Además, se llega finalmente a un total de contagiados desde que llega la pandemia de 911.469 casos de coronavirus. Un número que siempre lamentamos entregar y que esta vez fue un número bastante alto, tiene que ver con las personas fallecidas. 172 decesos hubo en las últimas 24 horas reportadas por el DEIS. Por supuesto, las condolencias desde ya a todas aquellas familias. Y hay más de 34.000 casos activos, números que preocupan y sobre todo también, por supuesto, la ocupación de las camas UCI, que como les decía, hay un 94% de las camas críticas ocupadas. Pasemos a escuchar los detalles finalmente de este reporte de cómo está avanzando la pandemia en nuestro país, esta segunda ola en Chile. Los entrega el subsecretario Alberto Duñac. Pasemos a escuchar esas palabras. 6.249 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.391 son casos sintomáticos y 1.426 son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con esta enfermedad en el país alcanza a las 911.469, de las cuales 34.228 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan los 854.827 personas. Otra cifra importante que se entrega en este reporte tiene que ver con los casos activos. En esta ocasión, en esta jornada, se da cuenta de que hay más de 34.000
casos activos de COVID-19. Esto quiere decir que hay gente, toda esta cantidad de personas tiene el virus y lo está contagiando, un número también bastante alto y que preocupa a las autoridades. La otra cifra que también lo nombrábamos anteriormente tiene que ver con los fallecidos. 172 personas fallecidas hubo en las últimas 24 horas reportadas por el DEIS, un número también bastante alto que nos veíamos desde hace semanas cuando pasábamos los momentos más crudos de la pandemia. Pasemos a escuchar también este reporte que hace el subsecretario. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a las cifras entregadas por el DEIS, debemos lamentar, como es habitual, el fallecimiento de 172 personas, con lo cual la cifra de decesos asociados a esta enfermedad en lo que va de la pandemia asciende a los 21.988 personas en el país. En este reporte de salud también hubo otras autoridades. Estuvo el ministro de Economía, Lucas Palacios, también estuvo Juan Sutil, que es el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. ¿Qué hizo el secretario de Estado en este reporte? Hizo un llamado a todos los empleadores, a los empresarios a bajar la movilidad de los trabajadores, todo esto para evitar, por supuesto, que sigan al alza estos contagios de coronavirus. Él apeló finalmente a todos aquellos empleadores a que puedan pactar ciertas horas de teletrabajo, también quizás horarios diferidos de llegada, todo eso para, por supuesto, evitar que se siga propagando la pandemia en nuestro país, sobre todo cuando los indicadores son bastante alarmantes. También, por supuesto, que hubo palabras con respecto a la recuperación económica que pudiese tener nuestro país, todo eso en medio también, por supuesto, del plan de vacunación que está vigente, un proceso que ha sido exitoso, ha tenido algunos problemas, pero en lo general ha sido bastante exitoso y ha marchado muy bien. Es por eso que hubo palabras entonces durante esta jornada de Lucas Palacios. Pasemos a escuchar. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al sector privado es que haga un esfuerzo con sus trabajadores, que durante las próximas semanas, durante el mes de marzo, se soliciten el menor número posible de permisos a través del registro que entrega el Ministerio del Interior para aquellas comunas que están en cuarentena. Y de esa forma disminuir la movilidad, de esa forma enfriar la movilidad en aquellas comunas en donde están en cuarentena para disminuir los contagios. Lo otro que le hemos pedido es un esfuerzo adicional a todas las clínicas privadas, con el fin de que colaboren con el sistema integrado público-privado y disponibilicen un mayor número de camas. Y nuevamente hemos obtenido una muy buena disposición, lo cual creo que es de todo honor poder reconocerlo. Esta pandemia la vamos a superar juntos, el sector público y el sector privado. Bueno, tuvimos el anuncio de las comunas que entran en cuarentena, varias en la región metropolitana, una de ellas Santiago Centro, ¿no? Lo que perjudica, por supuesto, de manera importante al comercio. Otro anuncio fue que se van a vacunar en los vocales de mesa antes de las elecciones y eso sobre todo llama la atención o es un factor importante justo cuando ya comenzó un debate, lo inició el exministro de Salud Jaime Mañalich, pero incluso es apoyado en parte por la presidenta del Colmet, Isquia Siches, de aplazar las elecciones dependiendo más que de los infectados del número de camas disponibles y ahora, independiente de la reconversión, hay varios hospitales que están en niveles críticos, ¿no? Sí, por lo menos la postura inicial del gobierno en todos los sentidos ha sido de que el proceso eleccionario va de todas formas, así por lo menos lo han dicho desde el Palacio de Gobierno, lo ha dicho el vocero, también lo ha hecho el propio presidente de la República. Recordemos que hace 2 días hubo una actividad donde se celebra finalmente que se logró la vacunación de 5 millones de personas y donde se señala que ya la próxima semana, a partir del día miércoles, va a ser inoculada la población sana entre 50 y 59 años y que todas ellas van a ser inoculadas antes de las elecciones del 10 y el 11 de abril. Es por eso que el gobierno lo que ha dado son señales para que este proceso eleccionario pueda desarrollarse con absoluta tranquilidad. Por eso también el anuncio del día de hoy, que tiene que ver con que los vocales de mesa van a poder ser inoculados. La pregunta es si se está a tiempo o no para que ellos, los vocales de mesa,
mesa al inocularse puedan obtener la inmunidad, porque sabemos que lo pueden obtener ya a partir de la segunda dosis y una vez que se aplica la segunda dosis 15 días después. Entonces la verdad es que ahí queda un poco en la disyuntiva cuán efectivo será finalmente la vacunación a esta altura de los vocales de mesa, sobre todo porque aún no ha salido la nómina de quienes van a estar en este proceso eleccionario. Entonces, claro, hay ahí algo que queda en la disyuntiva finalmente, en la efectividad, pero por lo cierto son señales que ha querido dar el gobierno del presidente Sebastián Piñera de que estas elecciones del 10 y el 11 de abril, que recordemos iba a ser solamente una jornada y de forma inédita se divide en dos para evitar las aglomeraciones y para poder en el fondo que la gente vaya con tranquilidad a votar, se divide en dos jornadas, es entonces que finalmente se da esta señal para que la gente pueda ir con tranquilidad, que este proceso se desarrolle de igual forma, aunque tú lo decías, Claudia, se ha abierto el debate con respecto a la posibilidad de que se aplace. Lo hizo el exministro Jaime Mañalich, también el Colegio Médico, todo eso dependiendo de si Isquia Siches, la presidenta de este organismo, dependía de la ocupación de las camas, si sobrepasaba el 95%, si era necesario entonces suspender finalmente estas elecciones. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Lo cierto es que las cifras son bastante alarmantes, pero aún así el gobierno ha dado señales de tranquilidad a los vocales de mesa con este anuncio de la vacunación y también a la población. Cierto, Sana, que va a ser ya inoculada desde la próxima semana a partir del día miércoles antes de las elecciones, así lo dijo al menos el presidente de la República. Sí, no queda mucho tiempo, son en 3 semanas más, un poco más de 3 semanas las elecciones, así que está difícil. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes. Que esté bien, buenas tardes. Bien, hoy se realizó una exhaustiva fiscalización que comenzó en la mañana por comunas en cuarentena. Daniela Valdés nos comenta de esto y también de las confusiones que ha habido para los permisos para desplazarse. Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ha sido un día de controles en la región metropolitana, también acá en la Florida, que sabemos es una de las comunas que el día de hoy ingresó a la etapa de cuarentena y que hasta esta hora lleva más de 20 personas detenidas por infringir la cuarentena. Ha existido algo más de consideración el día de hoy con el porte de permisos, pero ya mañana esto va a ser mucho más estricto. Lo que ha dicho la autoridad es que algo de confusión se generó, por lo menos porque si bien se sabe que quienes salen de la comuna de la Florida y que son vecinos de ella, tienen que portar el permiso del empleador, por ejemplo, u otro permiso de movimiento individual. La confusión se generó porque hubo muchas personas que venían de otras comunas que no estaban en cuarentena, transitaban hacia otra que tampoco lo estaba y eran controlados. A ellos lo que se les ha pedido es poder acreditar la residencia o el lugar de donde vienen y hacia dónde van. Para ello hay documentos sencillos, como es el caso de la licencia de conducir o algún documento del vehículo que va a ser útil para cuando tengan que enfrentar estos controles en las al menos 9 comunas de la región metropolitana que están en etapa de cuarentena. ¿Cómo les fue a los ciudadanos? Escuchemos parte de lo que ellos nos comentaban en estos controles que se han realizado durante todo el día en la región metropolitana. De la Florida, pero voy a Macur, después de Macur voy a Colina. No sabía que iban a estar pidiendo permiso hoy día. Obvio, uno tiene que seguir trabajando, no puede quedarse en la casa. ¿De dónde va a sacar plata, sueldo? No, si vi en las noticias y me permiten esto nomás. Yo muestro esto y puedo transportarme al estadio a vacunarme, nada más. Sí, voy a trabajo. Lo que pasa es que yo no sabía que un día empezaba en la mañana, entonces la jefa no me mandó el salvoconducto. Bien, aclaraba entonces también el oficial del ejército encargado de estos controles qué tipo de documentación se estaba aportando, se estaba pidiendo y portando, producto de lo que también pasaba en puntos como por ejemplo el Metro Macul, que está ahí en el límite de una comuna en cuarentena, con una que está todavía en fase 2. ¿Cómo lo podían hacer aquellas personas que venían de otra comuna, tenían que cruzar una comuna en cuarentena y se enfrentaban con estos controles sanitarios? Escuchemos la aclaración que hizo él y qué documentación se debe portar. Claro, este control en particular ha sorprendido a mucha gente en esta situación.
gente que va en tránsito de una comuna en fase 2 a otra en fase 2. Para ello le estamos exigiendo la documentación que compruebe de qué comuna vive, por ejemplo, el carnet de identidad o el carnet de conducir, o hacia qué comuna va, ya sea con el contrato de trabajo o con algún documento que acredite que efectivamente va en tránsito. Nos hemos sorprendido con mucha gente que efectivamente no tenía este tipo de documentación y también la estamos, en cierto modo, instruyendo para que a partir de mañana la traiga, porque este control va a ser diario hasta que la Florida o otra comuna no cambie de fase en este caso. Finalmente, hay algunas modificaciones en lo que tiene que ver con el permiso de los trabajos esenciales que sabemos debe generar el empleador, y las personas que no lo porten, hay una sanción que van a ser cursada no a la persona como tal, sino que al empleador que no entregó este permiso a quien está saliendo de una comuna en cuarentena para trabajar en lo que se ha denominado los empleos esenciales. Esta declaración y la sanción que pueden recibir la vamos a escuchar también en las palabras que hubo de la subsecretaria Martorell y también de la Fiscalía Sur. Hemos visto lamentablemente dos situaciones. Una, en que se les hacen permisos únicos colectivos a personas que no están vinculadas en las empresas. Y dos, que lamentablemente están trabajando personas que no son esenciales en su función. Y nuestro llamado es al teletrabajo a aquellas personas que no realizan labores esenciales. Es el contrato de trabajo o un certificado que acredite la labor esencial que realiza por parte de la empresa. Aquí la responsabilidad no es del trabajador, es de la empresa. El incumplimiento de la norma sanitaria es un hecho constitutivo de delito, donde el Ministerio Público iniciará una investigación penal en contra de quienes la infrinjan. Lo anteriormente expuesto, para quienes no cumplan la cuarentena en las comunas con movilidad restringida, tanto para contagiados como para no contagiados por COVID-19, igualmente esto aplica para empleadores que obliguen a trabajar a personas en comuna en cuarentena, cuyas actividades no están autorizadas por la autoridad sanitaria o que entreguen datos falsos, y a quienes organicen eventos o actividades prohibidas durante la pandemia, entre otras disposiciones. Ahí estaba entonces parte de los sumarios que se van a iniciar de parte de la Fiscalía y de la Seremi de Salud a quienes no porten estos permisos en estas, por ahora, 9 comunas de la región metropolitana que están en cuarentena y a las que también se van a sumar otras durante el fin de semana. Bien, muchas gracias Daniela por tu reporte. Buenas tardes.